Presentación del primer proyecto del curso de Lenguaje 2 del profesor Mauro Marino Jiménez. Los integrantes son Brenda Luyo, Karen Espinosa, Sebastián Tejada, Marcela Orberto Beso, Diego Ceballos y el que les habla, Patrick Paucar. El día de hoy mi grupo y yo les hablaremos sobre la discriminación de afrodescendientes en la sociedad. Hoy en día se repercuten muchos actos de discriminación hacia las personas de descendencia afro, por lo cual se ven categóricamente como un acto deplorable de la persona que los realiza, del cual los realiza. En pleno siglo XXI, estos tipos de actos ya no son vistos como un acto de superioridad en contra de esa raza o otra raza similar. Es todo lo contrario. Por lo cual, nos formulamos la siguiente premisa: si se considera necesario el blanqueamiento para que la persona afro encuentre aceptación social. Nuestra postura es que las personas de ascendencia afro, como ciudadanos de otras razas en el mundo, deben de gozar de la misma aceptación en la sociedad por igual. Los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del racismo, la discriminación racial, la esclavitud y la denegación histórica de muchos de sus derechos. Basándonos en los derechos humanos, se considera que toda persona debe de gozar de los mismos privilegios en la sociedad con el fin de no fomentar más actos discriminatorios, perjudicando y no logrando avanzar como población en el mundo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Tejada y le voy a hablar acerca del tema ¿considera necesario el blancamiento para que el sujeto afro encuentre aceptación social? El término afrodescendiente fue institucionalizado en la Conferencia Mundial contra el Racismo, debido al gran número de racismo que existía en esos tiempos. Las personas de descendencia afrodescendientes eran personas de origen africano que vivían en América y se les consideraba inferiores debido a su color de piel. Ese término de afroamericano estaba sujeto al localismo de las personas, porque en el caso si hubieran sido mexicanos sería afromexicanos, como en el caso de panameños sería afropanameños, y en Perú sería afroperuano, entre otros. Durante la época virreinal del Perú, se hacía diferencias entre las poblaciones al momento de nacer, debido a que las personas blancas veían de mala forma a los negros o afroamericanos. Pensaban que eran esclavos, ya que lo normal era que la gente de color oscura sea tratada mal y sea más que nada dedicado a lo que es el tema de la servidumbre, y que no podía pertenecer a ninguna clase socioeconómica alta, y resultaba difícil también el tema de que los españoles, al haber dejado una sociedad racista, los negros pudieran escalar y tener otro tipo de condiciones. El 26 de octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2142, que constituía en la eliminación de toda forma de discriminación racial. Esto ayudó bastante a las personas afroamericanas, ya que se les empezó a tomar en cuenta sus opiniones. Esto llevó a cabo muchos cambios en el mundo, pero a pesar de haber cambios, hasta la fecha se ve algunos casos de violación de estos derechos o resolución que se dio en 1966. Es por ese motivo que las personas deberían tomar conciencia y aplicar la no discriminación hacia las personas, para que de ese modo los afroamericanos no tengan que recurrir a un blanqueamiento para tener una aceptación social, sino ellos mismos deberían, por el simple hecho de ser personas, tendrían que tener una aceptación social. Gracias. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de cómo el afroamericano llega al Perú. Pero antes de eso tenemos que saber qué es África. Seguramente para ustedes o casi la mayoría de nosotros asociamos África con esclavitud. Pero también hay que considerar que África es la cuna de la civilización. Según Eduardo Arroyo, dice que nosotros hemos heredado mucho de África, como es por ejemplo los grandes inventos de la álgebra, la astronomía o la matemática. Cuando nosotros hablamos de africanos llegando al Perú, tenemos que saber
que se dio en el siglo XVI. Los españoles los trajeron porque faltaba mano de obra. Se dice que también los trajeron para trabajar en las minas. Al llegar aquí los afroamericanos fueron tratados muy cruelmente, ya que no se les consideraba como seres humanos ni como animales. Se les había privado se decía que ellos no tenían alma, entonces por eso tenían que recibir ese trato tan inhumano, y también se les privaba de sus derechos. Según refiere Luis Eduardo Valcárcel, el negro que arribó al Perú con Pizarro siempre fue esclavo hasta su liberación hace apenas 100 años. También les voy a hablar acerca de lo que nos dejó los afroamericanos aquí en el Perú. La presencia de los africanos trajo una artesanía de gran nivel, además una nueva gastronomía, ya que nos trajeron los picarones o los chicharrones. En resumen, nos trajeron las frituras. También las danzas también que nos dejaron, y también se podría decir que en la medicina exploraron mucho esa parte, pero las personas de acá no lo entendían muy bien, esos conocimientos que traían. Entonces creían que ellos hacían hechicería. Gracias. Mi nombre es Marcela Bertoveso y les voy a presentar el argumento 3. Los europeos buscaban esclavos para que trabajen para ellos. Así es como comenzó la trata humana a través del Atlántico, entre el siglo XVI y XIX. Aquí podemos notar una de las razones por las que fueron muy importantes los esclavos, debido a que los europeos se negaban a realizar trabajos tan incesantes y pesados. Consecuente a esto, fueron enviados más de 12 millones de africanos a América como mano de obra forzada. Los dirigentes africanos dominaban las relaciones comerciales en la costa de África. Ellos controlaban el destino de los cautivos y exigían a los europeos un pago elevado de impuestos para la compra y explotación de esclavos. Todos los esclavos eran hacinados en barcos negreros, incluso muchos de estos murieron durante el viaje. El viaje que realizaban en barco duraba entre 2 y 3 meses. En estas embarcaciones iban hasta más de 400 esclavos. Estos se dividían en 3 grupos: hombres, adultos, jóvenes y mujeres y niños. El estado en que viajaban eran pésimos. Es por esto que hubieron muchas muertes debido a las enfermedades que contraían, como la malaria, la fiebre amarilla, los mosquitos o dolencias respiratorias que podían sufrir. No solo se contagiaban los esclavos, sino también los marineros. Para ellos era el peor destino llegar a la costa occidental de África. El número de defunciones superaba al de nacimientos en todas partes excepto en América del Norte, de manera que necesitaban un flujo constante de nuevas capturas para mantener un buen funcionamiento. Algo que causaba mucho debate era si los esclavos lograron llevar grandes beneficios. Desde la perspectiva de cuántos negocios y vidas se basaban en el tráfico de negros, sí resultaba beneficioso contar con los esclavos, ya que los europeos no estaban dispuestos a hacer trabajos forzosos. Es por esto que los prisioneros fueron extraordinarios para la economía global e involucró todos los sectores europeos, incluso en los países que no contaban con colonias ni esclavos. Pero el número en vidas que se perdieron y el sufrimiento que vivieron fue descomunal. El trato hacia los esclavos fue injusto. Las condiciones en las que vivieron y fueron usados era inhumano. Gracias. Mi nombre es Karen Stephanie Espinosa Medina y me ha tocado hablar sobre el argumento 4. Los afrodescendientes dieron al mundo una dosis superior, como si los negros pueden ser superiores y aportar positivamente a la sociedad, sin ser vistos como un objeto de trabajo como lo hicieron en su antepasado, ya que en esos siglos pasados fueron tratados como esclavos, pero actualmente hay una declaración
para acabar con la discriminación y así promover el respeto entre todos. Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes desde el 2015 hasta el 2024, bajo los objetivos de reconocimiento, justicia y libertades. El tema de reconocimiento se propone la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales para al menos 180 millones de afrodescendientes de las Américas. Algunos de los activistas de los derechos humanos son Nelson Mandela y Malcolm X. Nelson Mandela fue un activista de los derechos humanos que logró que los negros y blancos vivieran en paz en Sudáfrica, una misión que para todos le parecía imposible. Después de ser el reo más conocido de la historia de la humanidad, Mandela se convirtió en un símbolo de paz y de la lucha por los derechos humanos. Fueron 27 años que pasó en la cárcel, acusado de la alta traición por promover y defender la igualdad interracial. Mandela le otorgaron el Premio Nobel de Paz y poco después de eso logró celebrar las primeras elecciones multirracionales en Sudáfrica. Malcolm X también fue un activista por los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos y fue un ministro. Malcolm se había convertido en un símbolo de los derechos afroestadounidenses. Sin embargo, también contaba con cientos de detractores que lo acusaban de expandir la violencia y el racismo contra los blancos. Durante un discurso en Nueva York en 1965, el activista fue asesinado por una ráfaga de disparos. Su funeral tuvo una asistencia multitudinaria. Continuando con el texto argumentativo, mi nombre es Diego Ceballos Mandujano. Me tocó la parte del cierre y es donde vamos a reafirmar nuestra hipótesis. Reafirmamos nuestra hipótesis diciendo que no es necesario el blanqueamiento de las personas afroamericanas para que puedan ser estas aceptadas en nuestra sociedad. Ahora, ¿en qué nos basamos para reafirmar nuestra hipótesis? Primero, el argumento de las Naciones Unidas. Se dice en las Naciones Unidas que cualquier persona de una raza distinta debe ser aceptada tal y como es en cualquiera de nuestras sociedades. Esta persona tiene libre albedrío, tiene igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades en cualquier país que haya firmado este tratado, en los cuales participaron muchas naciones. Ahora, si bien cada tratado o cada país tiene las reglas y tiene cómo llevar esta es de manera incorrecta, porque al firmar el tratado se ha hecho pacto de que debe ejecutarse tal y como está escrito en los derechos humanos, que el derecho debe ser apto y debe ser ejecutado como debe, no que irse por las raíces o irse por otras partes que no son las del derecho en sí. Ahora, también está el argumento que es el valor de lucha de años tras años que han ejecutado los afroamericanos para que puedan ser reconocidos como personas y ya no como objetos como anteriormente se daba. Creo que un poco de empatía, un poco de sentido común en las personas, en nosotros que no somos superiores a ellos, no tenemos un brazo más, no tenemos más inteligencia, todos somos iguales. Y esas personas también tienen oportunidades, son grandes personas en las cuales han sido año tras año personas maltratadas física y moralmente. Hay países en los cuales todavía se emplea o se está dando lo que viene a ser las condiciones inhumanas en las que las personas afroamericanas trabajan. Pero por favor, un poco de sentido moral levantamos para decir que estas personas sí son consideradas tal y como se dice personas y ya no objetos. Nos queda como reflexión decir un alto, basta. Las personas afroamericanas son y serán nuestros hermanos. No compartimos rasgos sanguíneos, está bien, no compartimos una familia,
Pero recuerda, ponte en el lugar de otra persona. Si fueras tú aquella persona que año tras año fue humillada, fue llevada a condiciones que ni siquiera tienen descripción o ni siquiera tienen cómo manifestarse, igual se quedaron calladas. Y pudiste ser tú, pudo ser tu antepasado. Pero ahora estamos en la actualidad y podemos revertir esto. Podemos hacer un gran cambio y hacer que todos se acepten tal y como son, con los colores, con el color de pelo, con el color de tez, como sea, aceptarnos tal y como somos y poder ser esta generación que diga, basta de racismo, basta de discriminación, unámonos todos y seamos una gran familia. Gracias por todo y gracias por su atención. Muchas gracias.